Que normalmente lo que se suele ver, bueno, lo que yo he visto, es que se da una imagen del autismo como si fuera más una patología a ser curada, como si se pudiera curar y ahora de repente ya no eres autista. Y bueno, es verdad que en esa peli se demuestra como que es otra manera de ver el mundo y que no tiene nada que curar, sino hace que ve el mundo de otra manera y ya está. Lo que pasa es que la madre, por ejemplo, sí que sigue como el mismo patrón de todas las pelis así que he visto y demás, como muy protectora y muy que lo quiere hacer todo por su hijo y no, como que no le deja Sí, sí. experimentar por sí mismo. Eso sí que lo he visto que es con otras discapacidades a lo mejor. O... Sí, o con también las series y películas y demás que he visto así en el autismo siempre suele ser como la madre la que hace todo por el hijo y que al final el hijo se queda en un segundo plano. Sí, es verdad que tiene un papel de, bueno, pues de madre sobreprotectora que de hecho yo creo que Beto en algún momento lo que intenta es un poco quitarle esa carga. Lo que pasa es que de alguna manera está justificado, ¿no? En el ámbito del autismo yo creo que también los familiares cogen un rol de sobreprotección porque de alguna manera son los intermediarios entre esa persona y el mundo, ¿no? Es una forma de actuar tan diferente que al final los familiares o las personas que son cercanas a ellos y les conocen es como que actúan de traductores, entre comillas, entenderme esto de traductores, ¿no? Pero al final, por ejemplo, el gesto este de Tristán, que es, bueno, pues es un gesto propio de una persona con unas características muy concretas que, por ejemplo, la madre le tiene que traducir al mundo, porque si no, no nos enteraríamos de que esto es que está contento, ¿no? Entonces, al final, eso yo creo que genera en los familiares ese rol de sobreprotección que evidentemente es negativo en algunas circunstancias y no deja explorar, no deja de alguna manera interaccionar con el mundo de una manera más autónoma, pero claro, desde ese punto de vista yo lo justifico de esa manera, ¿no? Sí. Entonces también era un tema de esos que quería tratarlo, ¿no? En el bloque de la comunicación social dentro de la sintomatología del autismo. Claro, todas estas peculiaridades, porque cada uno se expresa a su manera y no es el mismo código, ¿no? Que tenemos el resto de la sociedad en muchos momentos. Entonces esto hace que sea necesario que haya esta especie de personas traductoras, ¿no? de su mundo en nuestro mundo social. Entonces esto es interesante, porque en la peli se ve. Y a lo que iba un poco con la pregunta anterior es que muchas veces los personajes que se tratan desde las series y las pelis con autismo, hay muchas veces que están dentro del grado 1 que llamamos, dentro de ese espectro que tiene más que ver con el síndrome de Asperger o alto funcionamiento, y, y nos muestra una realidad dentro del TEA que existe, evidentemente, pero a mí esta peli personalmente me gusta porque nos muestra la otra cara de la moneda, ¿no? Dentro del TEA, esas personas que tienen más necesidades de apoyo, que tienen más dificultades para interaccionar y que, bueno, pues que yo echo en falta en el cine. Hay casos, ¿no? Pero estamos más acostumbrados a ver a Sheldon Cooper en la serie o a ver pues no sé si habéis visto la serie de Bones con, no sé cómo se llama la protagonista, pero muchos de estos personajes que son como, bueno, pues como personas muy brillantes, el Good Doctor, sí. Todo ese tipo de personajes. Por eso lo quería un poco sacar, ¿no? ¿Qué habíais visto? No sé si habéis visto algún personaje similar a Tristán en alguna peli o en alguna serie, pero para mí es una de esas pelis que me rescata. Yo me dedico a personas así, ¿no? Con muchas necesidades de apoyo. Entonces, por eso digo, mira, es una peli que con sus faltas y sus fallos, porque es una película, no es un tratado de psiquiatría, evidentemente, pero sí que nos acerca a un mundo que no nos han mostrado desde este punto, ¿no? Desde casa, ¿tenéis alguna...? Oye, yo sí, a mí me interesaría mucho saber, dentro del proyecto de innovación, cómo trabajáis en clase esta película y qué objetivos tiene exactamente. Pues
Yo cuando la he trabajado desde clase, lo que a mí me aporta es como ese acercamiento al mundo del TEA con grandes dificultades de apoyo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que, bueno, pues desde las psicopatologías, pues siempre estamos dando la sintomatología que tiene una persona con TEA, y entonces en este caso pues se ven algunos detalles que yo encajo en esa sintomatología y así, pues bueno, podemos ver ejemplos reales, ¿no? Entonces en el bloque el TEA tiene 2 bloques así a grandes rasgos de síntomas nucleares. Uno sería la comunicación social, que en este caso se ve clarísimamente todo lo que os decía del tema de cómo traducir algunos gestos que son comunicativos en Tristán, pero que para nosotros no tienen sentido de otra manera. Y luego, por ejemplo, pues en este caso es un caso que carece de lenguaje verbal, por ejemplo, y esto es una característica que acompaña a muchísimas personas con autismo y que no siempre vemos en este tipo de pelis, era lo que os decía. Entonces, pues por ejemplo, eso, la carencia del lenguaje verbal, todo el tema de la interacción con los iguales, pues cuando vemos ahí en la fiesta, por ejemplo, cuando se aproximan a él y quieren sacarle a jugar y que él rechaza un poco toda esta interacción, incluso se pone muy nervioso con las aproximaciones, cuando, por ejemplo, va a subir a la barca, es que hay millones de detalles, va a subir a la barca y le intenta coger Beto y no se deja porque solo quiere ir con la madre. Entonces, todo esto son ejemplos clarísimos de ese bloque A de sintomatología del autismo que se pueden ver ahí en un caso concreto. Y luego, por ejemplo, del bloque B también tiene muchísimas cosas, todo el tema de rituales de colocación que tiene con objetos, el tema de que no se ve ahí, pero sí que se le ve marcada la cara en muchas ocasiones. Entonces, y la madre dice que se empezó a autolesionar cuando el padre les abandonó. También el apego a objetos que está dentro de este bloque B de sintomatología, que, pues, por ejemplo, con lo del guante del padre. Bueno, pues hay muchos detalles en Tristán que se pueden, así resumiendo, son como detalles, ¿no? Pero que se pueden englobar dentro de esta sintomatología. Entonces, a mí me sirve sobre todo para aproximar a los alumnos al mundo desconocido para mi gusto del autismo, porque el autismo está muy de moda, pero creo que estos casos con grandes necesidades de apoyo se ven muchísimo menos. Entonces, esta peli me sirve un poco para que bueno, pues empaticemos de alguna manera con alguna sintomatología. No sé si algún ejemplo que saquéis a lo mejor de los bloques o si estáis de acuerdo. Sí. ¿Sí? Todas las estereotipias. Todo lo de, por ejemplo, el grifo, eso es muy común. Además, yo tengo muchos chicos que juegan muchísimo con el agua, no de la misma manera dando vueltas, pero sí que les relaja muchísimo poner un grifo y empezar a salpicarse o a jugar con el agua de una manera así muy rutinaria, muy estereotipada. Entonces, bueno, para mí es una película, ya os digo, que tiene su parte de peli, que no es, bueno, no es un TFM, ni es un tratado, ni es... Pero bueno, yo sí que creo que se aproxima mucho a ese grado 3 que decimos dentro del DSM-5 que es dentro del espectro el TEA y que bueno, que sobre todo es eso, empatizar con estos casos. Y luego aproximarse también a las características de las familias, ¿no? Bueno, pues lo que tú decías, ¿no? Antes apuntabas a esa sobreprotección, para mí frases cumbres, ¿no? De la madre, de repente toda la familia salí peleada hasta que recibí el diagnóstico de autismo y todo el mundo me echaba la culpa de sobreprotegerle de pequeño, ¿no? Entonces, hasta que ya recibes un diagnóstico y ya entienden la situación, ya te dejan echar la culpa y esto es una realidad que también han vivido muchas familias, ¿no? En las últimas décadas, ¿no? El hecho de culpabilizar a la familia porque lo estaban haciendo mal a nivel educativo, porque no estaban dando el afecto que querían, todo el tema de la madre frigorífico de hace 4 décadas, pero bueno, que tenemos familias a día de hoy que tienen hijos con 40, 50 años que han recibido esa crítica, ¿no? De tener una madre frigorífico en la familia que no daba el afecto que necesitaba el niño. Entonces, todo esto, de alguna manera, son cosillas que se van viendo y que nos acercan un poco a la historia del autismo y a la realidad de muchas familias. ¿No? ¿Tenéis algo que comentar que os haya gustado? Algo que haya llamado la atención. Sí. No sé, por ejemplo, esta relación con los animales, ¿no? Que se ve con las orcas, que es el primer el motivo por el que empieza la peli,
Pero luego toda la relación con el caballo también es Sí. muy bonita. Entonces, es todo otro mundo, ¿no? Sí, el mundo de la terapia asistida, ¿no? Sí, Con animales, que funciona especialmente en el autismo también. Y esto, bueno, yo tengo mi... Bueno, no sé, os voy a dejar hablar, si queréis hablar, pero os digo un poco lo que yo he pensado en los últimos años acerca de la terapia asistida. Claro, las personas con autismo, para ellos nosotros somos un caos de gestualidad, de comunicación, de incógnitas en el mundo un poco social, ¿no? Y por eso a ellos también les cuesta tanto un poco el tema de interaccionar con nosotros, porque además no somos nada previsibles. Si nos damos cuenta en nuestra realidad social, unas veces actuamos de una manera, otras veces de otra. Nosotros pensamos que somos muy previsibles, pero decodificar todo el entorno social es complicado, ¿no? Con los animales, sí. Claro, los animales son mucho más previsibles que nosotros y mucho más confiables, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que eso también es un plus que les da a ellos, ¿no? El tema de ya no solo lo que les pueda aportar a nivel terapéutico, que es mucho desde mi punto de vista, aunque falta mucha investigación y validación de programas, pero sobre todo eso, que son seres confiables desde mi punto de vista, y nosotros somos muy, 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 muy interrogación, muy incógnita, ¿no? De a ver cómo va a reaccionar hoy. De hecho, cuando tú coges a una persona que trabaja con autismo, Ángel Rivière, que era uno de los investigadores potentes en esto, tenía como su decálogo, ¿no? De puntos de, pues, la literalidad en las conversaciones, el intentar actuar siempre de la misma manera, ante un estímulo siempre dar la misma respuesta. Todo eso lo que te está es simplificando, ¿no? De alguna manera es quitándote esa carga social que tienes y diciéndote, oye, sé un poquito más robótico y sé un poquito más descifrable para la persona que le cuesta todo esto, que es más social, ¿no? Entonces, a nivel animal, pues los animales en ese sentido son mucho más predecibles y por eso yo creo que también funciona tan bien, aparte de otras cosas, sí. Me ha gustado mucho el papel de Beto en este sentido, que evidentemente nos da cargada de sufrimiento en su vida, ¿no? El sufrimiento le ha simplificado muchísimo también, le ha quitado un montón de bagaje, de equipajes, digamos, de todo tipo, ¿no? Emocionales, concretos, de objetivos, en fin, le ha simplificado. Y entonces, en la relación con el chico, evidentemente, poco a poco también, cuando él ha llegado a entender y ha logrado manifestarse por lo que él es, han logrado la relación con el chico. Y el chico ha encontrado que podía fiarse, lo ha entendido, se han entendido. Me parece una cosa estupenda. Sí, es que ahí el papel de Beto es importante. Sí, porque es lo que quería llegar a decir solamente, que sí, los animales por la simplificación, pero si en la relación con ellos encuentran en el otro esta autenticidad, porque al final de cuentas es la autenticidad lo que a Beto le permite manifestarse y ser el que es realmente, ¿no? Por tanto, encuentra la relación con la mujer, pero encuentra la relación con el chico con él. Sobre todo, surge esa confianza terapéutica que le permite hacer lo que ve que hace él porque se fía. Esto me parece un camino increíble. Sí, y de hecho me parece muy interesante esto que estás diciendo, porque al final es el camino de por qué, y esto pasa mucho, ¿no? Con chavales con TEA, con estas dificultades para todo lo social, ¿por qué hay algunas personas que de repente entran en su mundo y forman parte de ellos como un bastón sólido, que yo siempre lo digo, ¿no? Un poco así de, ellos te están probando a ver si eres sólido o te tambaleas, ¿no? Y cuando comprueban que eres sólido, de repente hay una confianza en ti que va mucho más allá, que son cosas inexplicables. Además, desde fuera dices, ¿por qué contigo está haciendo esto? Y conmigo jamás llega a hacer ni la mitad de esto que tú estás haciendo. Y Beto, es verdad que es una metáfora de esa relación muchas veces terapéutica que de repente no te explicas. Y hay ingredientes que por mucho que tú intentes acercarte a una persona,
hay ingredientes muy personales que hacen que seas un bastón sólido. Y Beto para Tristán, desde luego que es un bastón muy sólido, porque además ha cogido una confianza brutal muy enseguida, y lo que tú dices, que además reproduce cosas que él hace, ¿no? De repente coger el caballo, la última escena es brutal, cojo de repente el caballo, reproduzco lo que haces tú y me fío, lo que tú dices, confío, me fío de ti totalmente. Entra en el agua hasta que le cubre el agua, cosa que antes era incapaz de tocar. Este abandono, digamos, inteligente. No es un abandono abandonado. No. Es un abandono lúcido, inteligente, que sabe que funciona, que funcionará. Sí. No, eso es muy interesante, sí. Sí, sí. ¿Alguien de casa te diga algo? ¿Alguien de casa? Que los de casa están ahí. Pablo, Rocío. Hola. Hola. ¿Qué tal? Pues nada, a mí la verdad es que me ha parecido muy interesante porque sí que es verdad que no muestra a lo mejor tanto tópico en comparación con otras pelis o otras series, en el que a lo mejor, pues como ha dicho Marina, que está más relacionado a lo mejor pues no tanto como con el autismo, a lo mejor con niveles más básicos o más basales, sino que a lo mejor está más relacionado pues, con Asperger o que tengan más capacidad, por así decirlo. Y aquí sí que se muestra cosas que a lo mejor, o sea, me hace pensar que está muy bien montada, porque cosas que a lo mejor si una persona no sabe nada sobre la discapacidad o la diversidad, o sobre todo el autismo, pues no, a lo mejor no piensa o hace hincapié en ¿por qué está haciendo eso? Cuando, por ejemplo, está colocando los bolis o está ordenado, pues, por ejemplo, si mis padres vieran eso, pues dirían, mira, o sea, obviamente te fijas, pero no sabrías por qué lo hace. O no sabrías que a lo mejor es una característica propia de muchas personas con TEA. Entonces, y como también ha dicho Marina, pues las caras marcadas en muchísimas ocasiones, que obviamente pues muchos pues o tienden a autolesionarse o a tener tics de cierta manera. Y como bien hemos dicho al final, esas características porque al final yo creo que cuando estudiamos, no solo con el autismo, con cualquier tipo de diversidad funcional, siempre tendemos a, pues las cosas son así, hay como un manual de instrucciones y no. Obviamente hay tips, hay cosas que nos ayudan, pero luego al final cada uno como nosotros somos diferentes, tenemos nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras manías, y ahí se ve, por ejemplo, pues esa conexión que, pues que tiene con Berto, pues sí que se nota pues que es verdad que hay ciertas personas o cosas que inexplicablemente que tampoco se pueden explicar o hay una ciencia exacta, pero que sí que hay una cierta conexión, pero bueno, que también nos fijamos así, pero que eso nos pasa a nosotros en el día a día. Al final nosotros hay personas con las que tenemos más o menos conexión y tampoco nos paramos a pensarlo, sino que es así y punto. Entonces me parece muy curioso cómo pues en el mundo del autismo, que es un mundo que tendemos también tal vez a generalizar, por así decirlo, pues también pues que hay un mundo interior en el que, pues bueno, aún tenemos muchísimas cosas por descubrir, y esta película como que muestra tanto tips que son muy generales y muy característicos del TEA, como también va un poco más allá, a lo mejor en lo emocional, en lo emotivo, y bueno, pues desde la relación que tiene con su madre, que al final también no es lo mismo, porque entiendo que no es lo mismo una familia estructurada, donde todos te ayudan, a como la madre dice, que bueno, pues el padre les abandonó, que se peleó con la familia. Entonces, claro, es muy complicado si ya solo cuidar y educar a un hijo sola, si encima ya tiene pues una diversidad y tal, pues yo creo que ahí se nota un poco también pues todo relacionado con lo emotivo, con lo emocional, con la relación, pues no es lo mismo. Entonces, no sé, me ha parecido muy interesante porque te explica un poco de manera general así lo que es todo embolado del TEA, y además te mete pues ese contenido pues emocional que bueno, que es una peli y hay que tenerlo, pero que es interesante, la verdad. A mí me gusta mucho. Gracias, Pablo. Nada. Ayer el Fondo Norte tiene... Que me ha encantado la película, gracias por proponerla.
y pensando en lo que estabais diciendo por aquí también antes, me ha encantado el momento en el que dice Beto que me voy a ver a las orcas todo lo que quieras, ¿no? Entonces, o sea, porque es una escena muy de relación educativa, de que al final esta relación de confianza, que es lo más espectacular que es, ¿no? Que coincide con la autoridad de un adulto para un niño, tiene casi siempre que ver también en relaciones donde el niño no tiene ninguna patología, tiene que ver con que el adulto tenga una cosa más grande que el propio niño que ofrecerle, ¿no? Y no solo como la relación de cariño que es básica, sino también otra cosa externa a la que le lleva y por el que el niño se siente atraído. Entonces me ha parecido como muy paradigmática de relación educativa. Sí, ya fuera del TEA, es cierto, que ahí estás generando como un entorno tan propicio para, bueno, pues el idóneo, ¿no? Que al final no es una relación de dependencia ni de autoridad, lo que tú dices. Sí, pero es que, además es que yo creo que, es que yo estoy muy focalizada al autismo, entonces me vais a perdonar, pero es verdad que es que con este tipo de personas o generas ese tipo de relación o no te sirve de nada el otro, ¿no? Al final, que no suele servir en ningún tipo de relación educativa, pero es que en el TEA, como todo ese artefacto social está fuera de la relación, o generas eso o no vas por ningún sitio, la verdad. David. Yo no he podido ver la película porque tenía clase. Pero me surge alguna pregunta, sobre todo en el diálogo que habéis tenido, sobre el valor del diagnóstico. O sea, porque yo tengo una experiencia personal con el diagnóstico desde más pequeña. Y es verdad que Dile, acércate un poco, David. Por favor. No, que tengo una pregunta con respecto al diagnóstico, el valor del diagnóstico. Porque yo tengo una experiencia personal con el diagnóstico y es verdad que tranquiliza, pero ¿tiene algo de negativo el diagnosticar? O sea, cuando diagnosticas inconscientemente reduces posibilidades o marcas un poco la relación en base a lo que el diagnóstico dice que debe hacerse. No sé si eso lo has pensado alguna vez. Sí, lo he pensado alguna vez. De alguna manera el diagnóstico te ayuda, pero también te limita. O sea, es como que encausa tu acción y es un marco que no... Te etiqueta. Te etiqueta. Sí. Tiene ese... Te etiqueta. ¿Pero te etiqueta solo o te etiqueta? Esa sería mi pregunta. Vaya pregunta. No sé si tú tienes algo que decir del diagnóstico, pero yo luego os digo. ¿Sí? Sí. Pues, a ver, yo el diagnóstico, y de hecho lo digo mucho, sobre todo cuando estoy en el máster de atención temprana, siempre recalco un poco una idea que yo tengo. O sea, esto es muy personal mío, pero al final siempre estamos buscando a nivel sobre todo familiar, hay como una angustia por encontrar un diagnóstico que es totalmente lógica, válida y natural, pero desde el punto de vista profesional, desde mi punto de vista deberíamos trabajar más por sintomatología que por diagnóstico de trastornos. Es decir, al final dentro de los trastornos hay una heterogeneidad de síntomas y pues dentro del TEA además es un espectro y el propio nombre lo indica, ¿no? Entonces, esto no nos debería delimitar, como tú dices, que hay veces que sí que ya de repente hay un etiquetado y ese etiquetado hace que el propio profesional esté como intuyendo o precipitando alguna sintomatología que todavía probablemente nos esté dando en muchos casos. Entonces, al final, yo siempre lo que digo, o sea, que es que al final el etiquetado lo que nos da es generalidad y perdemos un poquito a la persona, ¿no? Al individuo, de decir, es que al final el trastorno no es el individuo es ese trastorno más un montón de características, más la personalidad y los rasgos que tenga, más un montón de cosas que hacen que bueno, pues que cada uno tenga una trayectoria y que evidentemente si yo tengo unas dificultades a nivel socioemocional, yo eso lo tengo que trabajar, pero fuera de que haya un diagnóstico. O sea, al final el chaval que tiene dificultades o tiene algunas limitaciones en algún área debería de estar acompañado en ese sentido y apoyado, ¿no? Y en el caso de los diagnósticos, a ver, en el caso de esta peli, en Tristán, es muy claro que hay un diagnóstico de TEA
y que bueno, que eso evidentemente va a marcar una línea de intervención. Pero sí que yo siempre me saldría de estar anticipando sintomatologías que puedan venir e intentar, pues eso, ir a la sintomatología que está presente a día de hoy y sorprendernos. Porque al final yo trabajo con adultos y mucha gente dice, bueno, ya no se puede hacer nada, ¿no? Y bueno, es un poco, no es lo mismo que ese periodo de diagnóstico, evidentemente, pero al final viene a ser un poco similar o paralelo, ¿no? El hecho de decir, no, es que nos tenemos que sorprender desde mi punto de vista y nos tenemos que sorprender en el buen sentido, de vamos a seguir trabajando muchas cosas, aunque mi perspectiva sea más limitada que en otros casos, pero al final no podemos tirar la toalla porque el TEA nos está marcando que la sintomatología en ese sentido es muy significativa o característica, ¿no? Entonces, yo me saldría un poco de ahí, pero claro, a nivel familiar es importante porque, bueno, a nivel familiar y a nivel social, ¿no? Porque al final un diagnóstico te da acceso a servicios, bueno, vamos a la rueda, ¿no? De siempre. Sobre todo al tratamiento, ¿no? El Sí. diagnóstico tiene sentido para llegar después a una intervención. Claro. O sea, yo suscribiendo todo lo que dice Marina y que es una muy buena pregunta, es verdad. O sea, sin diagnósticos no podríamos ir adelante, pero ni en medicina ni en educación. O sea, nosotros vemos al niño, está haciendo algo y rápidamente diagnosticamos, es decir, decimos qué está pasando para dar respuesta. En este caso, o sea, en salud mental, en psicopatología, bueno, en clase, ¿verdad, Pablo o Virgil, que está aquí? Siempre nosotros estudiamos psicopatología, pero no somos psiquiatras, estudiamos desde la perspectiva educativa. Y no tenemos el mismo rol, obviamente, que un psiquiatra. Al psiquiatra le interesa saber un diagnóstico porque la primera intervención, la mayoría de las veces, al menos en nuestra cultura, es la farmacológica, porque nos ayuda a minorar síntomas para poder aliviar a la persona y empezar a intervenir, empezar a resolver el problema, ¿no? Nosotros eso no lo vamos a hacer, no nos interesa un diagnóstico para la farmacología, pero sí que nos interesa un diagnóstico para nuestra intervención educativa. Y lo tenemos, yo me atrevo a decir, no sé si estás de acuerdo, Marina, lo tenemos más fácil, porque para aplicar un tratamiento farmacológico hay que ser muy preciso, hay que saber muchísimo para atinar, porque no se trata igual una depresión que una ansiedad, que un tal, es decir, como decía ya, la lista de enfermedades es infinita. Entonces hay que atinar muy bien y ahí están las clasificaciones, estas, las que conocemos, las de diagnóstico categorial, ¿no? Las que dicen tantas veces este síntoma, tantas veces el otro. Igual a hiperactividad sí, hiperactividad no. TEA sí, TEA no. Espectro. Bueno. Ahora están cada vez más combinándose este tipo de trastornos categoriales con los dimensionales, como decía Marina. También primero porque las personas evolucionan y hoy a mí me evalúan y me diagnostican un trastorno de ansiedad, pero quizá dentro de 2 meses, con o sin tratamiento, ha evolucionado la vida a mi alrededor y yo misma, y eso cambia, ¿no? Para la educación, a nosotros que haya una etiqueta nos interesa, porque tendríamos que saber movernos según esa etiqueta, pero no nos condiciona tanto, porque nosotros a lo que vamos a ir es al aspecto, como decía Marina, al aspecto pedagógico, formativo y de acompañar el proceso. No nos la jugamos tanto porque no tenemos que dar una medicina que tiene consecuencias y efectos secundarios, tenemos que dar una atención educativa que es un acompañar. Entonces, en el marco general de una etiqueta no nos encasillamos tanto o no nos condicionamos tanto, nos coloca, nos encaja, como decía Victoria, nos ayuda a ubicarnos más o menos, pero después nos da, eso, tenemos mayor capacidad de maniobra que la que pueda tener un clínico. No todos tenemos capacidad de maniobra, pero yo creo que son importantes los diagnósticos, sabiendo que no son ni permanentes, o sea, son muy dinámicos, porque la persona es dinámica y evoluciona, y además son fluctuantes también, ¿no? O sea, que tenemos que estar siempre atentos a cómo evolucionan. De hecho, bueno, las personas avanzan también en las terapias y las etiquetas van viendo también. Luego tengo una curiosidad pequeña, ¿vale? A ver.
Como el espectro autista se caracteriza por problemas en la interpretación de muchos estímulos diferentes, ¿no? En este moverse en el mundo social. ¿La mascarilla se ha visto como afectado? Porque hemos perdido riqueza expresiva, evidentemente. Totalmente. Entonces, no sé si para ellos ha sido incluso más cómodo, más fácil. No tengo una respuesta. O sea, no sé si se ha hecho ese estudio, si ha reducido dispersión, digamos. Pues tengo dos posibles respuestas porque le llevo dando vueltas unos meses y observando mucho a los chicos con los que convivo, ¿no? Al final, la experiencia que yo tengo es que les cuesta muchísimo más toda la zona de los ojos. Por lo tanto, el tema de la mascarilla les está obligando a centrarse en una zona donde siempre hemos trabajado, que es una zona que evitaban a toda costa. De hecho, sí, la evitaban. Claro. Entonces, ahora, de alguna manera, están incómodos en ese sentido, porque ellos, además, yo he hecho este experimento un poco durante un montón de años, de decir, ¿cómo me ves? Lo típico de, oye, ¿cómo estoy? ¿Estoy contenta? ¿Estoy triste? ¿Estoy alegre? Y ellos generalmente miraban a la zona inferior. Además, de eso hay un montón de estudios que ponen que, pues eso, miran más a zonas inferiores de la boca y tal. Y el contenido emocional tan inmenso que hay en toda la mirada, que es lo que te da las emociones secundarias de ironía, sarcasmo, todo ese tipo de cosas, eso se lo estaban perdiendo porque realmente no estaban mirando a la zona de los ojos, ¿no? Entonces, con esto de la mascarilla, te diría que hay algunos que les veo cómodos, hay algunos que les veo indiferentes y hay algunos que les veo muy incómodos, porque están obligados, de alguna manera, a centrarse en una zona donde no se sienten seguros. Porque los ojos para ellos es como un elemento, pues si antes hablábamos de incógnitas y de todo lo incómodo que tiene el campo social, los ojos tienen un contenido ahí para ellos muchas veces indescifrable, ¿no? Porque la boca sí, bueno, pues más o menos tienes como unos patrones un poquito más objetivos, ¿no? Donde centrarte, pues la típica boca un poco más triste, más contenta, más... Pero la zona de los ojos es algo que para ellos conlleva muchas incógnitas y con la mascarilla se les ha complicado un poco la vida a ese nivel. Claro, es que les estás obligando a hacer el contacto visual que precisamente es lo que evitan, porque mirar de los ojos también es lo que hace que conectéis y es lo que les incomoda y lo que no quieren. O sea, lo que no les sale porque les incomoda. Sí, o sea, no en todos, evidentemente, porque, bueno, estamos hablando siempre del espectro, ¿no? Pero es verdad que yo de los que, con los que trabajo, hay muchos que sí que los ojos, de hecho, se ha trabajado mucho el contacto visual, entonces ahora hay algunos que, claro, que de repente han dicho el elemento del infierno ese, no por lo que todos lo pensamos, sino precisamente por decir, jolín, ahora cuando miro a una persona es que me están tapando mi zona de... No sé. Sí. Bueno, de hecho, algunas veces que yo, como algo traumatizante, ¿no? Pero con alguno de ellos que ya venga, vamos a mirarnos tal, y porque está hiperdisperso y precisamente esto de la mascarilla es elemento que yo hace años a lo mejor estaba intentando de alguna manera poner, ¿no? De decir, vamos a mirarnos a los ojos. Pero sí. Va a servir ahora como ejercicio que la quiten. Pues sí, puede ser. Es verdad que te pierdes mucho contenido y para ellos, claro, obligar a alguien a mirar a los ojos cuando se está focalizando la boca es algo horrible, ¿no? Si nos ponemos a pensarlo desde un punto de vista más de, bueno, pues a lo mejor te puede venir bien porque te vas a focalizar en una zona donde no focalizabas, pero te estoy quitando un elemento de apoyo. Entonces, tendrá que volver por todo, ¿no? Porque se acabe ya la pandemia, porque podamos respirar bien y porque estos chavales pues se puedan seguir focalizando donde ellos prefieran focalizarse. Y luego todo lo demás pues lo trabajaremos si ellos quieren, ¿no? Pero... Yo estuve con un niño que hice las prácticas en el mismo cole antes y después de la pandemia, y antes de la pandemia me miraba siempre a la boca
se miraba así de reojo y me miraba a la cara y luego cuando volví, y también me lo dijo su PT, que ya no miraba la cara a nadie. Directamente. O sea, a la cara ya no, porque como está la mascarilla y tal, y luego cuando se ponía las mascarillas esas que tienen, que se puede ver la boca, ahí ya como que volvía a mirar a la cara, pero si veía que tenía que hacer ese esfuerzo ya... Fíjate. O sea, él ya iba así y te hablaba así. Claro. Sí, que al final estás empeorándolo, porque al final es evitar totalmente el estímulo de la cara y ya está. Sin más, igual, pues igual te miraban a la mascarilla o incluso a los ojos y demás, pero él ya y es que además hacía así como, no quiero mirarte a la cara porque te voy a tener que mirar a los ojos. Y no me apetece, no me vale la pena, ¿no? No sé, es curioso. Vamos a ver cómo... Porque sea un espectro, pues ahora algunos que se lo han certificado porque solo hay esta parte y otros a los que pues, supone que no. Una habitación, claro. El distanciamiento social les va muy bien. El distanciamiento social. Se apoyan en eso y la distancia. Se apoyan en ello, que lo digo por una experiencia personal, y es que están comodísimos. Cuanto más lejos mejor. También eso es negativo desde el punto de vista de un facilitador a una relación más. Claro, y en eso, fíjate, en la pandemia también eso les ha venido también muy bien. A ellos y a algunos de nosotros, porque ahora vamos a retomar los 2 besos y todas esas cosas, a ver cómo lo hacemos. Pero es verdad que en ellos, bueno, pues al final el tema de la distancia, de alguna manera es algo que les agrada, que no les incomoda. Entonces... Yo creo que hay que ir cerrando. Sí, Porque nos pues... hemos pasado de hora, pero Marina, tenemos que hacer 2 cosas, ¿no? 2 cosas, recuérdamelas. Poner fecha. Sí. Lo que pasa es que depende de... Claro, vamos a hacer un segundo seminario que... Está todavía vacante. Está todavía vacante, que y si alguien se anima sería para finales de noviembre, la primera semana de... En enero. En enero lo tenemos. Venga, Tania. Entonces, nada, vamos a... Que depende entonces de eso, claro. Claro. Entonces le informaremos, ¿no? Sí, vamos a informar en cuanto se apunte alguien y nada, del segundo seminario y, bueno, mandaremos también a las distintas clases que tenemos, al show, a decanato, para que estéis todos informados de este segundo seminario, pues con una segunda peli que está por llegar y nada. ¿Y la segunda cosa? No, era el día y la hora. Ah, vale. Digo, uy, qué cosas que yo no me acordaba. Pues eso, ya os informaremos. Muchas gracias por venir. No sé si tenéis algún comentario, alguna cosilla que decir, ¿no? Nada, muchas gracias y enhorabuena por la actividad. Gracias a vosotros por venir. Pues nada, ya informaremos del segundo, ¿vale? Que espero que os animéis. Gracias, chao. Adiós. Adiós.